Estoy con Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Córdoba. Y vamos a ver qué opinan los empresarios, cómo está el sector. Algo adelantó Roquelenti, pero vale. Horacio, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Gracias a vos por invitarme. La verdad que vine hace mucho tiempo, así que está bueno recuperar. Bueno, lo escuchaste de entrada a Roberto Tafani, que es excelso, ¿viste cómo habla él? Te dejó hablar poco. No hablé, no hablé. Y después a Roque, que también hizo una introducción bastante interesante sobre el cuadro del país y todo eso. ¿En qué situación están ustedes en la Cámara? Déjame que te diga lo general para ir a lo particular y ya que hiciste mención a los que me precedieron, porque en algunas cosas coincido. Yo creo que es muy importante el ir a la búsqueda del déficit cero. Es inviable. No existe. Nosotros que venimos del sector privado, no hace falta que te diga tu caso que es lo mismo. Es obvio decirlo, pero no podemos vivir porque no tenemos la máquina para imprimir. Entonces no se puede gastar más de lo que se tiene. Una cosa que me ha llamado la atención también, lo charlábamos en la previa, es que devolvieron rápidamente un impuesto que ellos crearon. Eso no es poca cosa. Acá todas las tasas, impuestos, todas estas cosas que vinieron, es como que siempre vinieron para quedarse, eran provisorios para siempre. ¿Qué decirte de la lucha contra la inflación? Que eso es... Entonces, en todo eso, te diría, muy de acuerdo. Me parece que la idea esa es muy importante. Se empieza a ver en algunos números índices, no de sensibilidad, es algún tipo de recuperación. Pero nuestro sector sigue siendo bastante complicada la respuesta porque ese pensamiento de inversión cero en infraestructura o en obra pública, como que le llaman, disiente con nuestra manera de ver también el país futuro. O sea, todo lo bueno que te dije antes. Hay una frase que pone en contexto esto que te voy a decir, que le dijo Kennedy, así que le dijo hace más de 62 años que yo tengo. Kennedy dijo, nosotros no tenemos mucha infraestructura porque somos un país rico. Somos un país rico porque tenemos mucha infraestructura. Al igual que la inflación dejó de discutirse, el déficit cero dejó de discutirse hace mucho tiempo en otros lados, la inversión en infraestructura hace mucho tiempo que dejó de hablarse de ella como gasto, sino específicamente como inversión. Todos los países ricos son los que casualmente más han invertido en infraestructura. Quiero decir, ojalá venga con el RIGI, que es otra gran medida porque habla de seguridad jurídica a mediano y largo plazo, porque fortalece la posibilidad de la inversión. A lo mejor habría que tratar de bajar ese número para que quienes tengan, me refiero al número piso, para que quienes tengan posibilidad. Pero vamos a la idea. Va a ser muy difícil que algunas explotaciones de minerales sean competitivas con la baja infraestructura que hay. Nosotros es más barato, lo has escuchado y lo has estudiado seguramente, es más barato mandar un contenedor a China o traerlo de China que sacar la producción del norte argentino. Es más, parte de la producción del norte argentino ya está saliendo por Brasil, porque es más fácil sacarla por Brasil que por los puertos de Argentina, porque no se han dragado, porque no hay posibilidad en los puertos comerciales. Entonces, en lo único que me diferencio de mis anteriores conocidos, porque te imaginas, con Roque interactuamos bastante, nos viste también, solamente en eso. O sea, la única mirada a mediano y largo plazo con la que no estoy de acuerdo es creer que la inversión cero en infraestructura es una buena idea. Nosotros en las jornadas estas que vienen el 19, hace 11 años que hemos hablado
de la importancia de la inversión en infraestructura como generadora de competitividad, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Los que hemos tenido oportunidad de viajar y vamos a los países desarrollados, vemos ese fenómeno, entonces es un paradigma por ahí que habría que cambiar, o a lo mejor decir, no nos podemos ocupar de esto en este momento, pero sin lugar a dudas, si queremos ser un país competitivo, indefectiblemente el Estado debe invertir en infraestructura. Y cuando digo indefectiblemente es, lo hemos hablado en otro programa tuyo, pero vayamos a los países desarrollados hoy, los principales países del mundo, la inversión en infraestructura máxima es del 20%, la parte privada. Todo lo demás sigue siendo público. Y te estoy hablando de países que hoy son top 5, como Noruega, Finlandia. Entonces, es en lo único en lo que te diría que estoy con una mirada de precaución hacia adelante y que espero que sea más una exclamación por la necesidad que hay y por la virtud que tiene verdaderamente que achicar el gasto público, pero pensar que la infraestructura es un gasto es una discusión que tampoco se da en el mundo hace mucho tiempo. Es la única mirada distinta que tenemos. Hacé por favor una pausa, porque es importante esto que acabás de vos decir, que podamos analizar, como dije antes, yo le dije a Roque, en axiología la única manera de valorar es comparando. Si vos no comparás, yo si me comparo con vos digo que soy un tipo bajo, si me comparo con un enano digo que soy un tipo alto. En los estados donde el 80% está en manos del Estado y el 20% en la actividad privada, el Estado está preparado para manejar y gerenciar bien, con eficacia, como corresponde. En Argentina, el Estado ha demostrado todo lo contrario. Es decir, esto que entendemos acá sobre temas de corrupción, temas de que se crece con el escalafón. Sí, sí. Es decir, entiendo. Tenés 10 años, sos empleado, llegaste a cumplir 15 años, sos jefe, 20 años sos supervisor general. Entonces no importa tu capacidad. Vos en la actividad privada creces por tu capacidad. Creo. Y además, no tenés la protección que tiene hoy la gente que trabaja para el Estado. Henry Kissinger dijo una vez, la frase que hizo famosa a los Estados Unidos es, está despedido. Porque cualquiera que trabaja en los Estados Unidos, en la actividad pública o en la privada, puede ser despedido. Andá a despedir vos acá a un empleado público, te prenden fuego a la ciudad. La realidad, por eso digo, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Por ahí hay cifras que es una discusión también para hacer muy de fondo. Hay cifras que son inexplicables en determinado tipo de lugares en los cuales el Estado no tiene absolutamente nada de productividad. Voy a sacar de aquí a la salud y a la educación, que es un tema mucho más delicado, pero hay empresas públicas que deberían poder competir con las privadas, pero a las privadas no las dejan entrar y las públicas son incompetentes. Tengo perfectamente claro y estoy 100% de acuerdo, pero creo que es una discusión que hay que dar. Es imposible que nosotros en un país que fue hecho a la medida de los trenes, geográficamente me refiero, tenga la situación que tenemos y nosotros, cualquiera que ha tenido la suerte y la posibilidad de viajar al primer mundo, se encuentra con una red de trenes a veces pública, una red de trenes a veces privada que compiten a la par. Te voy a decir el caso de Italia, por ejemplo, y las cosas funcionan perfectamente. Sin lugar a dudas que para eso hemos vuelto a estar en pañales. Es decir, hace falta mucho trabajo, mucho tiempo, mucha seguridad jurídica. Que en eso, vuelvo a decirte lo que te decía, creo que la apuesta a la seguridad jurídica va a lograr que esa balanza que está tan desequilibrada se equilibre. Porque uno de los grandes problemas que tienen los privados también son, por ejemplo, los juicios laborales. Salgo de mi sector, nosotros tenemos una ley
que es bastante flexible y que entiende cómo es nuestro negocio de cíclico en términos de la entrada y la salida. Pero muchos privados, el hecho de apostar a crecer, no puede hacer eso que vos dijiste recién. Yo despido porque me quedé sin producción. Entonces, muchas industrias terminan quedando en manos de la cooperativa, que son gente que sabe trabajar, pero por ahí no las puede gerenciar. Entonces, creo que hay mucho por aprender y mucho por trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con la idea esta de que el Estado no puede estar arriba de todo. Es más, es muy virtuoso que se permita al sector privado entrar. Yo recién le decía, lo escuchaba decir a Roque, que es bueno que esté la inversión privada y se esté patrocinando esto, pero te repito lo mismo que dijo él, para eso el Estado tiene que ser ágil, tiene que ser receptivo, tiene que estar preparado. Entonces son muchas cosas que se tienen que dar juntas. Ahí hay que prepararlo. Acá, si toma la fecha que quieras, 1930 con el golpe de Uriburu a Irigoyen, 1943 con el golpe de Ramón Castillo, 1946 con la asunción de Perón, toma la fecha que vos quieras. Pero a partir de cierto momento en la Argentina se terminó la igualdad de oportunidades que generaba Sarmiento o Roca, que buscaron eso. Se buscó la igualdad de resultados y ahí se quebró todo. Sí, ¿por qué? Porque la igualdad de resultados es lo que busca el socialismo. No importa cómo vos te mataste trabajando y hoy tenés dinero, y yo que fui un vago toda mi vida, un momentito, igualdad de resultados. Eso destruyó al país y hoy estamos con esa destrucción. Y en un Estado grande, amorfo, gigante, inútil para todo servicio, no lo podés poner a trabajar como el Estado noruego, porque el Estado noruego es un Estado eficaz, autocontrolado, es muy difícil. Noruega salió y se transformó en la potencia económica que es a través de un proceso similar al de Vaca Muerta, que nosotros todavía estamos intentando desarrollar. Claro. Es increíble, pero es así. De todas maneras, deberíamos salir, una de las cosas en las que se debería trabajar también en esta crisis de valores, ¿no? Hay mucho debemos hacer los empresarios, mucho debe hacer la gente de a pie para defenderse de esta crisis de valores en la cual estamos. Me parece que es un barco que se está hundiendo y ahora hay mucha gente que está intentando, aunque sea con un balde, sacar el agua. Entonces, me parece que la mirada positiva que tiene esto es la idea de que las cosas se empiecen a hacer bien, sí, que haya respeto por Horacio, te saco un minuto de tema para ubicarte en las jornadas del 19 de septiembre, porque me gustaría que le cuentes a los televidentes qué es lo que van a hacer. En realidad de eso venía a hablar, de eso tenía ganas de hablar. La jornada esta es la 11ª jornada de infraestructura. Es una jornada que hacemos hace mucho tiempo, en donde justamente ponemos en valor la importancia de la inversión en infraestructura. El título es Inversión para el Crecimiento, es lo que hemos venido defendiendo siempre y tiene que ver con lo que hablaba antes. Como siempre, traemos paneles de personas que están en el tema y otros para aflojar un poco, que no son tan transversales a nuestro sector, sino que son transversales a la sociedad en general. Así que luego de una apertura formal, que son los discursos de rigor, y está invitado el intendente a hacer la apertura, y bueno, se dan los discursos, las salutaciones y alguna cuestión como la que estamos hablando en este momento acá. Hay un panel en donde va a estar Osvaldo Giordano y va a estar el ingeniero Iván Seche. Iván Seche es el presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, o sea que de esto sabe mucho. Después viene Rubén Mañano, ahí distendemos, nos aflojamos. Rubén va a dar una charla de valores, de trabajo en equipo. Rubén ha sido el director técnico de nuestra querida y valorada generación dorada de estos chicos que nos han dado tantas satisfacciones. Después está Juan Carlos de Pablo. Un pequeñísimo espacio institucional y al último una cosa que a nosotros nos
nos tiene muy emocionados, que es un espacio en donde van a ir intendentes de distintas localidades del interior de la provincia a hablar de el proceso transformador que ha tenido la infraestructura en su lugar. Los intendentes, quienes venimos del interior, vos me comentaste también que venís de ciudades más chicas que Córdoba, o sea que conoces perfectamente lo que te digo. Los intendentes son los primeros tipos que le reclaman y le golpean la puerta cuando no tienen las cosas, y a los primeros que les agradecen. O sea, son los que más viven el proceso transformador de la infraestructura. Son quienes hoy tienen la posibilidad también de generar esta posibilidad de emprendimientos públicos, privados, en alguna red de tratamiento, en alguna red cloacal o en alguna obra de agua o en alguna obra de pavimentación urbana. O sea, es un buen momento y está moderado por la viceintendente Miriam Prunoto, por la vicegobernadora, perdón, Miriam Prunoto, que fue intendente de una localidad chiquita. Así que es una jornada que se habla del tema nuestro, se habla del tema de la inversión en infraestructura, pero también traemos a un economista que va a hablar que tiene buen vínculo hoy con el gobierno, o sea que nos va a poner un poco en foco en la realidad que hay, o sea, eso ya deja de ser directamente vinculado a nuestro sector. Y la charla con Rubén, que esperamos nosotros que nos cuente algún secreto de aquella generación dorada y que eso nos relaja un poco después de lo mejor de un inicio un poco más duro o muy directamente vinculado con el sector. Casualmente lo mencionás a Juan Carlos de Pablo y ayer La Nación le hizo una entrevista bastante interesante a de Pablo, donde de Pablo afirma que ya no hay recesión en la Argentina. Vos pertenecés a un sector que está a los choques con el tema ese. ¿Coincidís con de Pablo? Nosotros vamos a lo que dicen los índices. Lo que dicen los últimos índices es que a pesar que hay algunas pequeñas empresas que han salido del mercado, es como que se ha llegado a un piso hace tiempo y los números dejaron de ser negativos. Fue muy grande la caída, o sea, la suma acumulada es negativa y es del 30% negativa en este año. Pero los 3 primeros meses fue tan duro que se hablaba del 18 al 20% de caída mensual. Pero abril, mayo y junio ya se estabilizó con números positivos, muy chiquititos. Entonces, yo te estoy hablando de números técnicos, no de la sensibilidad. En la sensibilidad, en la diaria no se ve. Pero lo que dicen los índices oficiales y los privados es que en lo que respecta a materiales ya hay un cambio de tendencia, lo cual no es un tema menor. Hay 2 índices, uno es el indicador sintético de la actividad de la construcción, que mide un poquito menos, pero en el último mes una recuperación del 8% es desestacionalizado, es intermensual y es un tema técnico. Y también el índice Construya, que mide un poquito más alto el nivel de los materiales, es decir, ya es directamente privado, también da un número importante. Creo que para que todo eso se vea reflejado en la otra parte, que es mano de obra, te estoy hablando estrictamente de nuestro sector, que es el de que te puedo hablar porque es el de que conozco. Haría falta un poco de inversión en infraestructura y que verdaderamente el blanqueo no sea un blanqueo financiero únicamente. Hay una parte del blanqueo que uno puede, parece ser, poner el dinero, no soy un especialista, a lo mejor era para charlarlo en el primer bloque, pero que uno puede sacar una cierta cantidad de dinero para después retirarla al poco tiempo y una parte la puede invertir, por ejemplo, en ladrillo, que es lo que esperamos que pase. Esa es la idea. Si eso pasa, si no es un blanqueo como algunos de los que ya se han hecho, que solamente son cuestiones financieras para poner blanco sobre negro, si esto va al ladrillo, creo que se va a ver ese proceso rápidamente porque los índices ya están cambiando esa tendencia. Gracias, Horacio, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos, Rubén, por la invitación y a tu disposición cuando quieras.